Solo falta que Mauri todos. diga que LDU gana por la altura, igual como desmereció la campaña de Bolívar. La altura de LDU es otra Gana altura. porque es LDU. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy venimos a hablar de lo que ha quedado, de lo que ha dejado Liga de Quito, sí, Liga Universitaria de Quito, finalista de la Copa Sudamericana 2023, luego de lo que ha sido el enorme partido de ida frente a Defensa y el calmo encuentro de visitante frente al mismo rival para la vuelta, para poder liquidar y sentenciar esta historia. Así lo fue lo de Liga de Quito y es finalista. Y hoy venimos a hablar de la prensa peruana. Sí, Perú, por tener a Paolo Guerrero en sus tropas, Liga de Quito lo está apoyando, es hincha de Liga a partir de ahora. Estoy seguro que todo el pueblo, o casi todo el pueblo, no voy a hablar por todos, están muy pero muy atentos de lo que pase con el peruano y con lo que pase con Liga de Quito. Bueno, hoy venimos a hablar de lo que habla la prensa peruana sobre esta última semifinal que ha tenido Liga de Quito. También Paolo Guerrero en sus tropas, absolutamente todo lo que tiene para opinar la prensa peruana, que ya es casi afición, hincha de este equipo ecuatoriano, lo vamos a estar viendo acá. Pero antes de arrancar, sí, necesitamos que se suscriban acá abajo con el botón rojo. También activen la campanita para no perderse ninguno de los videos, que ahora se vienen las eliminatorias. Y ahora sí, vayamos con todo a ver qué dice la prensa peruana sobre Liga de Quito finalista. ¿Y demás? ¿No? No, 2 goles en semifinales No. es... No, Listo. no puede haber crítica con Paolo con dos goles en semifinales. Es que claro, LDU trae a Paolo Guerrero para Tal cual, marcar no hay una crítica, diferencia en esta instancia. Claro. En estas instancias. No, O sea, así como Boca busca a Cavani para ganar la Claro. Copa Libertadores, Cierto. LDU trae a Paolo Así para es. ganar la Copa Sudamericana. Sí, También. Pero seamos honestos, o sea, seamos honestos A nosotros. ver. Yo sincero, honestamente, yo al principio de la Copa Conmebol Sudamericana y encima con la contratación de Pablo, y más aún con la contratación de Pablo Guerrero, yo no lo veía a LDU en estas instancias. Fue rival de la Bahía mira. al principio de Pero temporada. pasó por encima. No, yo sé, a Bahía. Claro, pero estuvo en un grupo Pero compartiendo no con un equipo brasileño como Wow. Botafogo y Botafogo se O quedó en el sea, camino también. ¿Qué equipo? Mirá vos, LDU? no le tenía fe, ¿eh? Absolutamente para nada. Hay mucho mérito colectivo del equipo en cuanto a que fue alcanzando funcionamiento a lo largo de la Es verdad. temporada. Y Empezó a jugar obviamente mucho mejor. dieron en el clavo con la contratación de un 9 de jerarquía que era lo que no tenía. Así es. Y a Gago, partir de ahí, te están hablando, se hace Gago. corte local, aguanta lo que puede de visita y se llega a obtener las cosas. Y te arranca la cabeza. Equipo importante del LDU Librito simple. y que sobre todo pues, es un equipo que ya sabe jugar estas instancias, ¿no? También. No es un- Sabe jugar estas no instancias, es un totalmente de nuevo en esta acuerdo. historia. Exacto. Ya ha ganado torneos internacionales, tiene Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Tiene la mística Es cierto, copera. hace algunos años, pero... No importa, pero las eso ha te ganado. pesa. Eso Con te el Patón pesa. Bausa fue que ganaron el último título internacional. ¿Cómo? Cierto. Con el Patón. Bausa. Con el Patón, Copa claro. Libertadores, claro. El patón de Con la el Patón. copa. Entonces, es un equipo ya con una historia internacional construida. Tal cual, eso reconocen la historia se de Liga. demuestra, ¿no? Se muestra a la hora de jugar. No, mira, que el partido sea mañana por Que el disfrutar el pará, estado de... pará, el estado de pará. Paolo, Pero claro, Paolo va a llegar confianza bien es igual, clave, aunque ¿no? sea dentro de un mes. Fue eficaz, anotó el primero con golpe de cabeza luego de un tiro de esquina y después le bajaron la pelota para que le pegue de derecha y establecer el 2-0. 3-0 ha ganado Liga Deportiva Lo Universitaria. liquidó. En la ida a lo liquidó. Defensa y Justicia. Es un marcador complicado para remontar, Sí. pero bueno, Para mí lo liquidó. Estos están hablando después lo del de Liga Deportiva partido Universitaria es lo más saltante, ¿no? Lo de Paolo. de la ida. Un buen primer tiempo de Liga de Quito, muy buen primer tiempo. Me gustó. Bueno, Paolo, como tú dijiste, apareció dentro del área, bajó pelotas de cabeza importantes. Dentro del Totalmente. área tuvo buena participación, ¿no? Estuvo muy activo. Con el Lo 2-0 tienen muy en ya cuenta. me parece que después Liga de Quito dejó de tener el balón y aprovechó la contra, ¿no? Por momento me parece que Defensa y Justicia mereció algún gol, pero el tercer gol lo liquidó totalmente. El ¿no? tercer Me gol parece que lo mandó estaba a casa. Defensa más confiado en hacer uno a que le hagan el tercero. El tercero lo liquidó. Aparte fue un golazo, ¿no? Del capitán. Golazo de Defensa Piola. y Justicia es un rival durísimo. Sí, Es sí. Es un rival muy duro, es de los meterle- mejores por eso de lo tenés que Argentina. matar. Sí. Por Es eso lo tenés que animador hace matar. rato en el Es continente. animador y ha Sí. sido campeón de la Sudamericana, fuera de, ¿no? del tema estadístico de historia, ¿no? Yo quiero hacer unas consultas
el primer gol de Paolo. Paolo ni saltó, ¿no? No. Claro, es que me parece Anticipó. que se confían en que el que estaba antes iba a cabecear la pelota. Claro, Y anticipa queda ahí, justa, tac, porque anticipó. el tipo no Jerarquía no pura, solamente jerarquía solamente le da pura de dirección Paolo. y la hace inatajable Sí, sí, para, sí. para el de Boloña. Defensa y Justicia. Sí. Boloña. Creo que anticipó suyo, vio la acción y, bueno, como dice Nero, o sea, en el área me parece que está intacto. En el área está Después, intacto. cuando tiene que hacer otras cosas, ahí sí se le nota que evidentemente Claro. está consciente de las condiciones que hoy tiene. De la Ya edad que cuando tiene, tiene que salir del claramente. área y Sí, ser pero- mayor Pero recorrido. por eso, capaz que se nota otro Pablo en la selección. Porque Claro. tiene que retroceder. Y una vez Mucho. que cuando Perú tiene que atacar, Y le le cuesta, queda muy pues, lejos el sí, Le área. queda seguro. lejos el No le arco. llega el balón Sí. como le llega, por ejemplo, ahora. Sí. Esa es la diferencia, Y ¿no? encima él cuando retrocede tiene aviones que le pasa. Johan Julio pasa. No, con- lo que pasó a ese muchacho. Bigman, solo falta Corren que Mauri todos. diga que LDU gana por la altura, igual como desmereció la campaña de Bolivia. la altura de LDU es otra Gana altura. porque es No, pero LDU. igual. Es menor. No, Igual, pero no es la altura. Igual. A lo que voy en ese aspecto, yo hablo de los equipos bolivianos en sí. O sea, hablamos de los equipos bolivianos este año. No es normal que el Bolívar le meta 3 al Paranaense, que A le meta en River. casa 3 a Palmeiras. No, Arriba. Que River le fue. gane, claro, Strong que es le la gane River. a River, Bolívar- que le gane a Fluminense. Claro. No es normal. Y tú ves la distancia entre planteles. Pero Liga es un dices buen que esto es equipo, o sea, no solamente- solo es altura. No, Pero en gran porcentaje por eso. El mejor jugador de este Bolívar equipo es la también es altura. un buen equipo. No, pero me También, refiero al no le fútbol pueden echar la ecuatoriano, culpa a la altura. además adicionándolo a la selección, que también hay muchos jugadores que potencia, es Además, superior. en Ecuador es distinto, porque en Ecuador hay mejores contrataciones, hay mejores equipos. es verdad. Hay mejor plata. Es diferente, y sí, no hay la altura que. Hay un poder que económico ves un poquito más, ¿no? En las O sea, canchas de Bolivia. por eso también hay la mejores altura que ves en equipos, las canchas de mejores Bolivia. jugadores. Ustedes han jugado ahí, o sea, tú has jugado ahí. Muchos dicen que es hasta otro deporte, o sea, tienes que. Es muy complicado. Hasta otro Claro, deporte. es bravísimo. Es Es muy distinto. complicado. Lo que sí te puedo garantizar que los 2.700, 2.400, 2.800 veces que hay en Ecuador es diferente a la altura de acá. Sí, Lo sentís de manera diferente. Mismo acá. Y son no es distintas mira, alturas. Arequipa tiene... Arequipa es muy Seguro similar a que Quito. son distintas alturas, Claro, seguro. pero no se siente tanto. No, Arequipa. para mí se siente más. A ver, en Quito, que en claro, Arequipa. claro. ¿Sí? Sí. Sin duda. sin los duda. hinchas Y así es, gente. Con esto vamos cerrando lo que es la prensa peruana, hablando de Liga de Quito, obviamente también de su delantero, ¿no? De su creación, de Paolo Guerrero. Me quedo con distintos aspectos de este video. Uno de ellos es que Liga de Quito te aniquila, te liquida de local. Ahora veremos qué pasa en un partido único, y que aguantaba de visitante lo que ya había construido de local, con un Paolo Guerrero intacto dentro del área. En eso también coincido. Físicamente él sabe que para estar afuera del área quizás no le da ya tanto, pero adentro del área tiene todas sus mañas, tiene todos sus tiempos, sus velocidades, sus controles, sus definiciones, todo intacto. El 9. Y también decían, y es muy importante, Liga de Quito se reforzó para ganar esta Copa Sudamericana con Paolo Guerrero, ¿no? Lo trajo y dijo, con esta jerarquía yo tengo que ganar, yo quiero ganar la Copa Sudamericana. Y de a poco lo van logrando, ya está en la final. Y gran parte, o mejor dicho, fue clave Paolo Guerrero en varios aspectos. Le hizo un gol a Ñublense, le hizo 2 goles ahora también a Defensa y Justicia, encaminando lo que era la final de Liga de Quito. La verdad es que, sin desmerecer obviamente a todo el equipo Liga de Quito, como también decían, juega bárbaro, te atropella y te atropellaba ahí de local. Y no le echemos la culpa a la altura. Liga de Quito juega bien, Liga de Quito propone, Liga de Quito va al frente y también te exige físicamente, porque son todas personas, son todos jugadores que corren y corren y meten y corren y meten y corren y meten y meten y corren hasta el final. Y se ha notado. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy con Liga de Quito y con el reconocimiento, ¿no? De alguna manera, el elogio de la prensa peruana a Liga. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más, obviamente, si quieren que sigamos la final, ¿por qué no? Se pueden suscribir acá abajo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy, pero muy importante que dejen ese enorme like. Apóyennos con el dedito para arriba. Saben que nos pueden apoyar con el dedito acá abajo, un like hermoso. Comenten también qué les pareció o qué les parece, ¿no? Estos dichos de la prensa peruana, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.